Estamos contentos que podamos estar aquí con ustedes y esperamos que Dios venga a ayudarnos a la hora de abrir la palabra de Dios y seguir exponiendo las enseñanzas que estamos considerando en referencia a la reforma de la Iglesia. Vamos a hacer la lectura en la carta de Tito, que es donde se está centrando nuestra atención principalmente. En la carta de Tito vamos a hacer la lectura del capítulo 2, los versículos del 1 al 5. Dice Tito capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a pedir nuevamente que Dios venga a ayudarnos en oración. Señor y Padre nuestro, queremos darte muchas gracias que podamos estar aquí reunidos. Queremos hacerlo para reconocerte que solo tú eres el Dios vivo y verdadero. Solo tú eres aquel que has creado todas las cosas. Eres el Señor, el Rey soberano sobre todas ellas. Eres tú también quien gobiernas y diriges los destinos de las naciones, de los pueblos, de las familias y de los hombres. Nosotros todos nos debemos a ti. Y tú en tu misericordia has querido hablarnos para revelarnos el conocimiento de la verdad por medio de Jesucristo, darnos una nueva vida y decir cómo tenemos que andar en esa nueva vida delante de ti. Padre, ayúdanos en esta hora a considerar estas cosas. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Qué tiene que ver el carácter de hombres y mujeres de la Iglesia con esta cuestión de la reforma de la Iglesia? Mucho. Pues en la medida en que tenemos nosotros que realizar en la Iglesia esa reforma para sostener la verdad de Cristo, para mantener a raya las amenazas de la apostasía. Esto es el gran peligro que se cierne sobre nosotros de abandonar en parte o abandonar totalmente la verdad de Cristo o la vida de la piedad a la que hemos sido llamados. Pues bien, esta reforma consiste en enseñar y recibir la palabra de Cristo de tal manera que se aplique en nuestras vidas como hemos leído en este versículo, en estos capítulos 2, del 1 al 5. Esto es lo que está exponiendo el apóstol a estos creyentes para preparar a la Iglesia, para que esté donde debe de estar bajo la bendición de Dios. La Iglesia corre peligro de desviarse del camino que debe en la obediencia y fidelidad a Dios. Porque creyentes de esa iglesia, hombres o mujeres que profesan la fe en esa iglesia, se pueden desviar, pueden coger por un camino erróneo, equivocado. Entonces es necesario ver eso y volver a los caminos antiguos, volver al sendero que Dios ha establecido. Y esto es lo que nos está diciendo aquí el apóstol en esta carta.
Hemos mirado ayer cómo deben de ser los hombres, cómo deben de pensar y conducirse los hombres maduros. Aquí se habla de ancianos, que no son ancianitos, sino hombres maduros, en contraste a los jóvenes que se habla en el versículo 6, pues de la misma manera, las ancianas, mujeres maduras, en contraste a el versículo 4, las mujeres jóvenes. Así que las mujeres están divididas en maduras y en jóvenes. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta esa iglesia? ¿Cómo se tiene que predicar la palabra para que las mujeres maduras sean de esta manera? Esta es la cuestión que está tratando aquí el apóstol. ¿Cómo deben de ser las mujeres en la iglesia que han llegado a la madurez? La sana doctrina que tenía que hablar, que vimos en el día de ayer también, en el capítulo 2, versículo 1, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La doctrina imparte sanidad, sanidad al alma. ¿Cómo se manifiesta esa sanidad? Pues siendo estos hombres maduros como deben, y ahora siendo las mujeres maduras como aquí explica que tienen que ser. ¿Qué tiene que hacer la iglesia para alejarse de los peligros? ¿Qué tienen que pensar los miembros y en qué deben de estar ocupados los miembros de la iglesia? Orar, recibir la sana doctrina, recibir el ministerio de los apóstoles de tal manera que las mujeres maduras sean reverentes. Versículo 3. Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esto es lo que hay que predicar. Así es como hay que enseñar el Evangelio. Y de esta manera hay que recibir la palabra de Dios para que las mujeres maduras piensen y sean así. Aquí dice en el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes. Esta palabra asimismo es para ayudarle a Tito a que considere que igual que esos hombres deben de buscar el objetivo en estas vidas de ser sobrios, de ser serios, de ser hombres prudentes y sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, las mujeres también deben de buscar esto. Tito debía de dedicarse a estas mujeres para que sus caracteres sean de esta manera. Vamos a mirar entonces lo primero, reverentes en su porte. Reverentes. ¿Qué quiere decir reverentes? Reverente es un término que tiene que ver con santo, consagrado, apartado para Dios. Hace referencia al impacto que puede tener una persona a la vista de otras por causa de vivir delante de Dios, por causa de vivir dedicada a las cosas de Dios. Como que desprende un elemento de dignidad, un perfume de respeto, de alguien que trae a otros una impresión de solemnidad, reverentes en su porte. Solemnidad. Es una mujer que se toma en serio el Evangelio. Una mujer que trata con Dios, que medita en los asuntos serios, en los asuntos trascendentes a lo que Dios nos llama. Y eso deja
una marca en ella, una forma de pensar en estas cuestiones, un esforzarse en vivir según lo que Dios manda, según esta realidad, hace que presente esa persona una sensación que dé la impresión de dignidad, de reverencia. Reverente en su porte. Porte es un término que indica lo visible, lo que podemos ver, la presencia de esa mujer. ¿Tú la ves? ¿Qué impresión te da esa mujer? ¿A dónde te lleva cuando ves a esa mujer? Todo lo que entra en juego con su aspecto exterior, su vestido. ¿Lo ves, su vestido? ¿Y qué impresión da esa mujer con su vestido? Su manera de estar, su manera de conducirse, su arreglo. ¿Qué impresión da? Son los elementos que determinan la impresión que te puede dar el aroma que ella deja a esa mujer. Pensemos entonces en estas dos palabras juntas. Reverente en su porte. Hace referencia entonces a mujeres que están andando en las cosas santas de Dios, están tratando con las cosas sagradas, se las toma en serio y como consecuencia deja una impresión. Está con la gente y deja una impresión que se manifiesta en su conducta, en sus palabras, en su manera de estar, en su manera de vestir. Están consagradas a Dios y dan esa impresión. Reverentes. En esa posición, desde esa posición, es que pueden ser maestras del bien, como dice el versículo. Andando, viviendo, pensando de esa forma, conduciéndose de esa forma, pues es maestra del bien. Para poder ser maestra del bien requiere cierta dignidad, cierta presencia. ¿Cómo habla? ¿Cómo se viste? ¿Qué despierta cuando tú la ves? Bueno, reverentes en su porte. Segunda característica, no calumniadoras. Tiene que ver con el hablar, lo que sale en las conversaciones por su boca. Este término, calumnias, hace referencia al diablo. Es una de las obras características del diablo, la calumnia, el acusar. Se refiere entonces a que sus conversaciones no sea una mujer que está hablando y esparciendo críticas, acusaciones, defectos acerca de otros. Hay personas que hablan, ¿y de qué hablan? Que si este tiene esto, que si este, metiéndose en la vida de otros y describiendo cómo son los otros, criticando a los otros. No calumniadoras. La calumnia, la acusación, esta es una de las cosas que hace el diablo. Él es llamado el calumniador, el acusador de los hermanos. En Zacarías, profeta Zacarías, capítulo 3, versículo 1, dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Esto es lo que hace el diablo, acusar, acusar. Dios nos perdona por medio de la sangre de Cristo,
Dios no se acuerda de nuestros pecados cuando arrepentidos vamos a Él. Pero el diablo lo que hace es acusar, sacar esos males para acusarnos. Pues bien, aquí es lo que se dice no calumniadora, que no haga el trabajo del diablo, que se cuide de que no hable de tales cosas. ¿Recuerdan ustedes cómo hizo el diablo con Eva? Precisamente esa fue la herramienta que usó el diablo para alejar o para intentar alejar a Eva de Dios, y lo logró. ¿Qué fue lo que hizo el diablo? Dice Génesis capítulo 3, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis si comes del árbol prohibido, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Con estas palabras, el diablo dibujó una caricatura maligna del diablo, de Dios. El diablo, diciendo estas cosas, hizo pensar a Eva mal de Dios, que le había dicho una mentira, que Dios no quería el bien para ellos, por eso les ha limitado no comer de ese árbol. Y es con esa idea errada de Dios en su mente, Eva se sintió más libre para hacer lo que no debía de hacer. Eso es lo que hace el diablo, acusar, tergiversar. En las conversaciones, entonces, se puede descalificar, criticar o dar ideas falsas de otras personas. Esto es un mal que se puede hacer a las personas que hablamos de aquellas que estamos hablando. Estar llevando los males de otros a los hermanos, a otras personas. O quizás falsedades que circulan, que se dicen de esa persona con ningún otro fin, sino hablar de ese tema. Hablar para hablar. Tú sabes que lo que dice él, tú sabes cómo es él. ¿Para qué dices eso? ¿Con qué fin lo dices? Pasar un rato hablando, se acabó el tema de conversación y empiezas a hablar de otra persona. Eso es meter en la cabeza de aquel que está oyendo cosas malas. Esa es la tarea del diablo. Meter en la mente, en nuestra mente, ideas erróneas de otros para enfrentarnos o para pensar mal o para traer problemas con estas personas. Miren en Levítico capítulo 6 cómo se condena esta práctica. Levíticos capítulo 6 dice en el versículo 2: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo. Dice en el versículo 4, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó. Restituir el daño de la calumnia. Está condenado por la ley. No se puede estar haciendo eso en el pueblo de Dios. Miren también en Levítico capítulo 19, versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, hablando, criticando de uno, trayendo las faltas de uno a otros. No andes haciendo eso. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No atentar contra el honor
que merece tu prójimo, no atentar contra el bien de tu prójimo, contra la imagen de tu prójimo. Tú no estés llevando eso por llevarlos, por hablar de otras personas así y meter en la cabeza ideas malas de otros. Hay que guardar la integridad de los hermanos, cuidarse de no ponerse en mano del diablo. Las mujeres maduras, bajo la guía e influencia del Evangelio, no pueden estar llevando en la iglesia esa información de personas, de unos a otros, que no es su competencia. Por eso Pablo habla de unas viudas en la carta primera a Timoteo. Miren lo que dice de estas viudas que aprenden a estar ociosas, y les indica, dándoles algunas pautas para que cuiden este tema. Dice primera de Timoteo capítulo 5 versículo 13: también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. No solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero entonces que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y no estén ahí desocupadas, yendo de una casa a otra, hablando lo que no conviene hablar. No quiere decir esto que no puede hablar en absoluto o criticar o tratar o sacar el mal que otros han hecho. No. ¿Recuerdan en Primera de Corinto cómo se habla de los de Cloé, la familia de Cloé, que había ido a Pablo a informarle de las cosas malas que estaban haciendo algunos en la iglesia de Corinto? Dice 1 Corintios 1:11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Los de Cloé estuvieron calumniando, estuvieron murmurando y diciendo cosas que no deben decir y hacer. No. Ellos sacaron los trapos sucios, lo que se estaba haciendo mal allí, pero lo sacaron para informar al apóstol de la situación que se estaba dando en la iglesia, para que el apóstol hiciese algo, porque el apóstol no lo sabía. Él estaba lejos, no conocía esa. Entonces los de Cloé van y hablan con el apóstol para abordar ese tema, para tratar ese mal. Eso no es ninguna calumnia. Para eso sí hay que hablar. Cuando tú vas, o cuando José, el caso de José, que le informaba a su padre de las cosas malas que hacían sus hermanos. Tenían una conducta y una manera de estar y tratar, a lo mejor entre ellos o las personas que estaban allí donde ellos cuidaban sus ganados, se metían en problemas. Y José se lo decía a su padre. ¿Para qué? Para que su padre conociese el asunto e hiciese lo que tenía que hacer. Su padre era la autoridad. No es que José fuese chismeando. Las calumnias no edifican, no solucionan nada, sino más bien destruyen la reputación de los hombres. Más bien siembran cosas malas. Por eso tenemos que cuidar esto de calumniar, esto de hablar por hablar del mal de otros, simplemente por pasar un tiempo hablando con otros. No podemos hacer eso. Las mujeres, nadie tiene que hacer eso. Aquí en el pueblo de Dios nadie, pero aquí se lo dice a las mujeres maduras. No esclavas del vino. Vamos a ir al siguiente. No esclavas del vino. El apóstol no era un abstemio, alguien que toma una postura fija contra el vino. Sabemos que no era así, porque le recomendó a Timoteo
en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 23, que no bebiese agua, sino que usa también un poco de vino por los problemas que tenía él en el estómago. No era un abstemio. Pero se conoce que en los círculos de la cultura griega y aún de los judíos, entre las mujeres de edad, el alcohol era una de las prácticas usuales que ellas hacían en ratos sociales, en visitas. Ahí parece que en Creta también, en la isla de Creta, dice en el capítulo 1, versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, hombres dados a excesos, personas dadas a los excesos allí en esta isla y entre los creyentes a lo mejor también. Entonces Pablo les dice: no esclavas del vino. No dice que no prueben vino, sino que eso lo tomen con moderación. Las mujeres cristianas tenían que parar tal cosa, que supiesen dónde estaba el límite. La moderación sea la regla, tanto en lo que beben como en lo que comen. Moderados o moderadas. Vamos al siguiente punto, al cuarto. Maestras del bien. Esta es una sola palabra, traducidas como maestras de cosas buenas o maestras de lo que es excelente. Al mencionar tal cosa, el apóstol no está hablando de una posición oficial de maestras entre las mujeres. No está hablando de un cargo en la iglesia. No está hablando de una posición de liderazgo de las mujeres en la iglesia. En la primera carta a Timoteo, en las pastorales, ya habló de esta cuestión a Timoteo, cuando dice en la carta primera a Timoteo, capítulo 2, en el versículo 9, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, no con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ahí está hablando en el capítulo 2, recuerden, está hablando de la reunión de adoración de la iglesia. En la reunión de adoración de la iglesia, la mujer no puede tomar esa posición de liderazgo como maestra de la iglesia. Pero este es otro contexto. Cuando dice que sean maestras del bien, no está dándoles un cargo oficial, porque Pablo se contradeciría a sí mismo. Y eso no puede ser. Sino que está hablando en la vida cotidiana de las mujeres maduras, en el trato con las hermanas de las mujeres maduras, en sus conversaciones, en su relación con ellas. Ella dar consejos, ella poder dar palabras, que sea tenida como esa mujer que sabe lo que es lo bueno, maestra del bien. Notemos entonces cómo el apóstol Pablo, que dice que las mujeres tienen que estar centradas en sus casas, sujetas a sus maridos, dedicadas a su hogar, eso no embrutece a las mujeres, eso no aísla, no encierra a las mujeres, el hecho de que estén enfocadas a sus casas, sujetas a sus maridos, como personas que se desconectan de la vida. No, más bien eso contribuye
a que alcancen buenas y elevadas metas, ser maestras del bien. Porque aprendieron en sus casas cómo tratar con su marido, cómo tratar con sus hijos, cómo tratar con su alma, cómo tratar el Evangelio. El hogar, dijimos ayer, es el taller para nuestro desarrollo de la vida espiritual, e incluso para los pastores. Los pastores también, si gobierna bien su casa, ese hombre gobierna bien la iglesia. Ese hombre que ha aprendido a gobernar su casa aprenderá también y será un buen guía de la iglesia. Pues esto es lo que pasa también con estas mujeres. Están en su lugar cumpliendo con su tarea, haciendo su función, recibiendo la palabra y obedeciéndola. Esas mujeres son maestras del bien. Mujeres maduras que andan con Cristo y de esta manera pueden adquirir este título, maestras. Y ese título no se adquiere en ningún centro docente de formación profesional. Y además, en una especialización muy particular, maestras del bien. ¿Dónde se adquiere eso? ¿En qué centro se adquiere eso? Sujetas al Evangelio en sus casas, dedicándose, como aquí se enseña, orientando su vida con Dios para ejercitarlo en su casa. El bien, lo que es excelente, maestras de las cosas que son más convenientes en nuestra vida, de las cosas más beneficiosas para un hombre. ¿Qué es lo que necesitamos para ser dichosos en esta vida? Eso es el bien al que se refiere Pablo. ¿Cuántos están pensando que lo más excelente lo da la ciencia? O lo más excelente lo da el dinero. O lo más excelente lo puede dar la gloria del mundo. Lo da el Evangelio. Lo más excelente lo da el Evangelio. Y las mujeres maduras pueden y deben conocer esto bien. Las mujeres maduras, no algunas mujeres maduras, no las más especiales. Está hablando de todas las mujeres maduras en la iglesia. No es de un don especial. No es de algo particular de algunas mujeres, sino que todas sean así. Esta debe ser la característica de la mujer cristiana, porque eso es lo que hace la sana doctrina en ellas. Mujeres que han andado de la mano con Cristo, aprendiendo en la escuela de la vida, han ido conociendo cómo es tratar con el marido, cómo es tratar con los hijos, cómo es desenvolverse en el hogar, cómo es tratar con su corazón en medio de todo eso. Han ido aprendiendo cómo obra Dios según su providencia en el día a día, cómo debemos armarnos de paciencia, cómo debemos de esforzarnos en la oración a Dios, cómo debemos de buscar el poder de Dios, cómo debemos de buscar la sabiduría de Dios, cómo tenemos que saber esperar en Dios y obedecer, aguardando su visita. Mujeres que han sido discípulos de Cristo en el reino de Dios, entonces, que se conozcan a ellas como maestra de lo que es
ser excelente. Mujeres que buscan lo bueno, mujeres que buscan el bien en la vida cotidiana de cada día. ¿Cómo proceder? ¿Cómo proceder en el día? Porque es que a las mujeres más jóvenes se agobian, se afanan, o tan envueltas en estos descuidan a Dios, descuidan la adoración a Dios. No, cuidado, cuidado, cuidado. Maestras del bien que han pasado por estas cosas, que en su relación con las hermanas pueden indicarle esto. Observar que no solo es que conocen el bien, no solo que diferencian el bien del mal, no solo han probado y degustado ese bien por andar en la comunión con Cristo, sino que ahora pueden ser maestras también. Maestras. Saben cómo dar un buen consejo, consejos provechosos. Mujeres que no se fían de sus propios corazones. Mujeres que no están a merced de sus emociones, sino mujeres que saben cuál es el consejo de la palabra de Dios. Y así saben mostrar, siendo ellas ejemplo, a las mujeres más jóvenes. Recuerdan, el autor de Hebreos recrimina a sus lectores que habían pasado el tiempo para llegar a ser maestros y no lo eran. ¿Recuerdan Hebreos capítulo 5? Hebreos capítulo 5. Les dijo a estos creyentes: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Aquí entonces está, el escritor está diciéndole: pero ¿cómo es que ustedes, con tanto tiempo que llevan escuchando el Evangelio, con tanto tiempo que llevan recibiendo estas enseñanzas, debiendo de ser ya maestros, debiendo ser ya cristianos que podían dar buenos consejos, cristianos que podían ofrecer un ejemplo de cómo hay que conducirse en la iglesia, cómo hay que atravesar las tribulaciones, cómo hay que tratar con los pastores, cómo hay que tomarse la responsabilidad de la iglesia? Ustedes tenían que ser ejemplos en eso y poder dar consejos, pero todavía son niños, es que no han entendido todavía el Evangelio. No estaban en esa posición todavía de ser esta clase de maestros. Se los dice a todos en la congregación, no a los que tenían dones de la enseñanza, sino al creyente que tenía ya tiempo de ser maestro. Las mujeres maduras en la iglesia no deben caer en el mismo error. Oír el Evangelio, pero pensar y dejarse influir por otras ideas, por otras inclinaciones. Oír estas cosas y no asimilarlas, sino seguir pensando y viviendo de la misma manera. No, tienen que estar en la escuela de Cristo y tienen que aprender para ser maestras de lo excelente, de lo bueno. Así que de manera informal, con su propio ejemplo y sus consejos en un entorno familiar cotidiano, en el roce del día a día de la iglesia,
Ellas pueden ayudar a las hermanas en sus luchas de cómo hacer el bien y cómo andar delante de Dios bajo su agrado en sus vidas, en sus hogares y en todas sus tareas. Esto es un punto destacado para sostener y hacer que la verdad avance en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia, del progreso de la iglesia, del avance de la iglesia. Las mujeres maduras tienen que ser así. Igual que los hombres maduros tienen que ser, como habíamos dicho ayer, sobrios, serios, prudentes, etc. ¿Cómo necesita la iglesia a estas mujeres? ¿Cómo necesita la iglesia a estas mujeres? Por eso le decía Pablo a Tito, habla tú lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Porque es la sana doctrina la que lleva a estas mujeres a ser así. Bueno, hermana, para concluir, considera estas instrucciones. Mira que estés en el camino por el cual se llega ahí. Mira dónde tienes que llegar, por dónde tienes que andar. Sigue por esa senda. Recuerda cómo debe ser tu porte, tu presencia, la impresión que tú das. Cuida tu relación con Dios. Cuida tu relación personal con Dios. Tu manera de conducirte con otros, tu manera de reaccionar. La tendencia hoy en nuestra sociedad es que las mujeres maduras traten de lucir jóvenes, mujeres más jóvenes, que parezcan de menor edad. No, eso no es lo que dice. Que no han perdido la juventud, que miren el pelo, el rostro que tienen, el cuerpo que tienen. No. La búsqueda de las mujeres maduras es que sean reverentes en su porte. Que pueda ser maestra del bien por la gracia de Dios. El mundo y sus deseos nos apartan de tales cosas. No es lucir bella, no es lucir atractiva, no es lucir sexy. Sexy es la... Ay, mira qué sexy. No, es reverente en su porte. No calumniadora, no esclava de excesos. Marido, cuida a tu esposa. Anímala, anima a tu esposa para que considere estas cosas. Que tu esposa no caiga en los afanes, en las corrientes de este mundo. Ayúdale para que pueda oír la palabra con fe. Ayúdale, estimúlale, para que ella pueda tener una relación con Cristo donde estas cosas empiecen a verse en ella. Marido, ayuda a tu esposa a conseguir esto. Habla con ella al respecto. Que no descuide la Biblia. Que no descuide su relación con Dios. Recordemos, ya para acabar, cuán grandes maestros ha tenido la iglesia. Cómo Dios ha dado a su pueblo buenos maestros. Y qué gran pérdida fue no oír a esos maestros. Esta fue la razón de la tragedia que se ha vivido en el pueblo de Dios en diferentes tiempos. Noé, ese maestro de justicia, no fue oído. Moisés, ahí en el desierto, ese gran maestro. Y aquellos murmurando y murmurando, no les aprovechó, se quedaron en el desierto. Los profetas, maestros que Dios dio a su pueblo, y su pueblo no los oyó. No repitamos nosotros esa historia.
maestros que Dios ha puesto en la iglesia y fueron tenidos en poco. Que Dios nos otorgue mujeres, maestras de lo que es excelente para provecho de otras, pero son tenidas en poco. Son tenidas en poco porque las mujeres jóvenes creen que lo saben todo y solamente hablan entre ellas de las cositas y no tienen oído para escuchar a las maestras. No sean así, no seamos así. Que Dios nos conceda maestras del bien y no se aprecie. Recuerden que nosotros apreciamos muchas veces aquello que perdemos. Que cuando perdemos, entonces empezamos a decir, ay, que no seamos así nosotros. Que podamos apreciar los dones que Dios nos da. Hermanas maduras de la iglesia son llamadas a ser conocidas entonces como mujeres reverentes, que cuiden sus excesos y no sean calumniadoras, sino maestras del bien, de lo excelente. Dios les dé de su gracia. Dios nos dé de sus misericordias. Que Dios siga otorgando a la iglesia estas mujeres para sostener la verdad y para beneficio del pueblo de Dios. Oramos y concluimos.